Organización Mundial de Salud, un 80% de la población adulta tiene problemas lumbares a lo largo de su vida y en un 20 y 30% de los casos, estos tienen su origen en una hernia discal. Esta es una enfermedad que afecta frecuentemente a los adultos mayores por el sedentarismo, el sobrepeso o la mala higiene postural. Bienvenidos a nuestro webinar gratuito. Gracias por acompañarnos en este espacio formativo y educativo de MEDEC, compañía de medicina prepagada que tiene 24 años de experiencia en el mercado, donde nuestro compromiso es proporcionar información de salud para brindar consejos médicos y además aprender a cómo mejorar tu estilo de vida. Desde la comodidad de su hogar los invitamos a que se conecten al Facebook Live y que durante nuestra transmisión no se olviden de dejar sus nombres y correo electrónico para que en los próximos días puedan recibir su certificado de asistencia virtual. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Eduardo Vargas Alvarado, especialista en neurocirugía, quien tratará sobre la hernia discal. Pero antes de saber con mayor profundidad el tema, los invitamos a que conozcan la trayectoria profesional de nuestro accionista. Graduado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Guayaquil. Especialista en neurocirugía en México y Alemania. Su trayectoria médica la realizó en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert y Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Fue catedrático de la materia Neuroanatomía de la Universidad de Guayaquil. Pertenece al staff de médicos del Grupo Hospitalario Clínica Kennedy, Omni Hospital e Interhospital. Es miembro del directorio, accionista y prestador médico de MEDEC. La causa más común de una hernia discal es el proceso natural de envejecimiento, ya que con el tiempo los discos se degeneran haciéndose frágil y menos flexible. En algunos casos se puede presentar dolor de cuello o de espalda baja, mientras que en otras personas no presentan síntomas. Sin embargo, si el médico sospecha, ordenará pruebas de diagnósticos por imágenes. Para saber más del tema, contamos con la grata presencia del doctor Eduardo Vargas, especialista en neurocirugía, así que estén atentos a la participación de nuestro prestador médico. Bienvenido, doctor. Ok, es un gusto estar aquí con ustedes y en primer lugar agradezco a MEDEC por darnos a nosotros la oportunidad de poder explicarles sobre el tema de hernias discales y a las personas que nos acompañan en esta ocasión. Ok, a ver, el tema de hoy es hernias discales. ¿Por qué vamos a hablar hoy de este tema? Porque es muy frecuente las hernias discales y muchas personas las padecen, sean hombres, mujeres y en edad productiva. ¿Qué me refiero con edad productiva? Son de los 20 a los 40 años aproximadamente, en donde se presentan con mayor frecuencia. ¿En qué lugar se presentan las hernias discales? Pueden presentar a nivel cervical, menos frecuente, a nivel torácica, poco frecuente, y a nivel lumbar las más frecuentes. Como sabemos en la región lumbar, ¿por qué son las más frecuentes? Porque en la región lumbar no tenemos la estructura ósea. En este caso, a nivel torácico tenemos las costillas que nos ayudan a dar mayor soporte. En cambio, en la región lumbar no tenemos y hay mayor flexibilidad. Y como hay mayor flexibilidad, es más frecuente a nivel lumbar. ¿En qué nivel? La región lumbar tiene 5 vértebras: L1, L2, L3, L4 y L5 y sacro. Pero la mayor articulación es entre L5 y S1. Por eso es que la mayor frecuencia es a nivel de L5, S1. Y de ahí vamos decreciendo en L4, L5 y menos frecuente entre L2 y L1. Ok. Antes de explicar lo que es una hernia, vamos a decirle, la columna tiene cuerpo vertebral, que es lo que se encuentra aquí, y cuerpo vertebral abajo. Entre cuerpo vertebral se encuentra algo que se llama disco. ¿Qué es el disco? Es una parte cartilaginosa
¿ya? De cartílago, que en el centro tiene un núcleo pulposo como una gelatina que sirve de amortiguador entre los dos cuerpos vertebrales. Digamos, lo voy a comprar mal como un carro amortiguador de las llantas, es un amortiguador. ¿Por qué se daña esto? Porque se hace mal uso, en el caso de un carro, de los huecos que dañan la amortiguación, y en el caso de un ser humano, por someterse a presiones exageradas y en posición no correcta a la columna. ¿A qué me refiero con posición no correcta? Que uno se agacha mal, levanta cosas pesadas en forma de escuadra o no flexiona las rodillas, ¿ya? Por el mal uso de la columna de uno se dañan con el tiempo. No es que se dañen de un momento a otro, que generalmente comienza a dañarse poco a poco, y que coincide muchas veces cuando uno levanta una cosa pesada, se termina de dañar el disco y se sale el núcleo pulposo. Ok, en este caso la hernia de disco, aquí tenemos dos cuerpos vertebrales y tenemos el disco, está amarillito que se observa aquí. Lo voy a sacar. Este es el disco que va. Como siguiente pregunta, ¿vértigos y sonidos en el oído son ocasionados por los dolores en la cervical y las hernias discales? De la columna entre vértebra y vértebra. Ahora, este disco, que se llama disco, consta de un anillo fibroso que tiene unas fibras entrecruzadas, ¿ya? Y en el centro, lo que les mencioné, el núcleo pulposo. A medida que esto se va dañando, se rompe estas fibras y se sale el núcleo pulposo. Cuando no se rompe y de tanta presión solo se protuye, se llama una protusión. Puede ser una protusión leve, mediana, pero no se rompe el anillo o las fibras trenzadas que alrededor del disco lo mantienen adentro del núcleo pulposo. Ok, entonces ya sea por mal uso de la columna o por un accidente o una flexión exagerada, se rompe y se protuye hacia esto que es el canal raquídeo. El canal raquídeo, como vemos aquí, lo amarillo vendría a simular lo que es la médula. Y entre cuerpo y cuerpo de un disco y otro disco se forma un agujero que se llama agujero de conjunción por donde sale la raíz de la médula. Ok, como vemos aquí sale la raíz y esto es a nivel de toda la médula, cada nivel L1, L2, L2, L3, L3, L4. Ok, cuando se sale el disco ya se llama, o el núcleo pulposo se sale del lugar, en este está figurado como en color rojo, y justamente se sale a nivel del foramen o hacia el lado derecho y comprime la raíz. Ahí es cuando se produce lo que se llama ciatalgia, o que dice las personas que tienen un dolor, tengo una ciatalgia, ¿ya? Esto puede ser, lo más probable es una compresión al nervio, ¿ok? Se dan medicación, lo que sea, puede pasar, lo que sea, ¿ok? Para continuar con esto, entonces, ¿en qué grado la hernia puede ser central? ¿Qué es central? Que se puede producir hacia el centro. Si es centro lateral derecha, hacia la derecha. Si es centro lateral hacia la izquierda o solo a la izquierda o a la derecha. Y solo puede comprimir la raíz o a nivel central o a nivel del saco medular o de la conducto medular. Ok. Muchas personas tienen esta patología, ya sea protusión, y hay muchos métodos de diagnóstico. Entre ellos se realizan rayos X, que el rayos X solo se ve la estructura ósea. O sea, para poder diagnosticar una hernia o una protusión discal, el rayos X no es el adecuado. Lo que podemos ver en el rayos X es el cuerpo vertebral, el diámetro del agujero de conjunción o si la vértebra tiene cambios de cronicidad con osteofitos. ¿Qué son osteofitos? Son formaciones anormales de hueso que en la parte inferior comienzan a agrandar o aumentar el platillo inferior o superior. Y esos a la vez también disminuyen el canal raquídeo. El canal raquídeo es todo esto que forman las vértebras en conjunción con otro, en donde pasa la médula.
Ese conducto tiene un diámetro, puede ser antero-posterior o transversal, que es más o menos de 1,5 centímetros y de 1,5 centímetros o 2 en sus diámetros, no es más. Hay unas personas que genéticamente tienen un poquito más grande en su diámetro antero-posterior y pueden tener una hernia o un disco salido que no les produce sintomatología porque no le comprimen la raíz o no atrapan ninguna raíz. Ok. Como les decía, para poder diagnosticar, el rayos X solo ve estructura ósea. ¿Cuál es el estudio que mejor sirve para ver las hernias o poder diagnosticar qué patología tiene la columna? De ahí tenemos el estudio de imagen, la tomografía. La tomografía nos ayuda también a ver, pero también tiene mayor sensibilidad hacia el tejido óseo. Entonces vamos a ver más tejido óseo que tejidos blandos. Sí lo ve, pero no tiene mayor resolución en los tejidos óseos. Ok, en los tejidos blandos. El estudio de resonancia magnética es el ideal para poder visualizar las raíces y el disco. ¿Por qué? Porque tiene mayor sensibilidad hacia los tejidos, pero menos visión para la estructura ósea. Pero aquí el estudio de mayor diagnóstico es la resonancia, como le digo. Ahí podemos ver si efectivamente se trata de una protusión discal. ¿Qué es una protusión? Es un abombamiento que se produce el disco, pero no está roto el anillo. No está roto el anillo y por ende no se sale el núcleo pulposo. Si ya se rompe el anillo y se sale el núcleo pulposo, ya puede producir una compresión. Hay que ver hacia dónde se va, derecha, izquierda, el centro, y se produce. Muchas veces sale hacia atrás y hay un ligamento que protege aquí en la región del cuerpo posterior, protege y lo retiene a veces. Y el núcleo pulposo a veces se sale y se va hacia abajo, pero siguiendo el cuerpo, y lo protuye menos. Hay otros que rompen y se extruyen. Puede salir el fragmento extruido hacia el canal o hacia el foramen. Foramen es hacia el agujero conjunción, donde sale el nervio. Ok, entonces, eso cuando se sale ya el disco o comprime la raíz, y generalmente lo hace en el agujero de conjunción, como lo podemos observar aquí, esto que está figurado. Si hay una compresión mecánica de la raíz y la persona o tiene mucho dolor que se le irradia de la columna hacia una pierna, ya sea derecha o izquierda, o siente que se le duerme como adormecimiento en la pierna, ojo, tiene que hacerse atender. Si es que ya pasa de no solo de dolor o sensibilidad, sino una parte motora, o sea, ¿a qué me refiero con parte motora? Que tiene dificultad o disminución para caminar o de la fuerza de alguna de las piernas, ya es algo más severo, y generalmente cuando ocurre eso en la parte motora, debería o tiene que ser quirúrgico con los estudios previos, pues no, previamente tiene que ser valorado. Ok, también hay, cuando pasa esto, la vértebra, la articulación de una vértebra es como una articulación de un tripié, porque tiene 3 puntos de apoyo. El cuerpo vertebral, que es el platillo superior o inferior, que es el mayor apoyo. La faceta de arriba con la faceta de abajo, de que es parte, forman otra articulación, y la del otro lado derecho, articulación de la otra faceta de arriba y abajo, forman un tripié o una articulación. Cuando está dañada la mayor articulación o el soporte, que es como un tripié, que es el cuerpo vertebral, que es el de mayor soporte, comienzan también a dañarse las articulaciones de las facetas, ya sea derecha o izquierda. Entonces ahí comienzan a engrosarse porque es un método compensatorio. Como está dañado, tratan de compensar y se comienzan a engrosar las facetas o a inflamarse por la sobrecarga del peso, porque no soporta la articulación, comienzan a engrosarse, y ahí viene una enfermedad que se llama enfermedad degenerativa de la columna. ¿Pero por qué? Porque tenemos el disco que ya está dañado. Una parte de la articulación está dañado y es lo que se llama enfermedad degenerativa de la columna. Generalmente, como les dije, se produce en la región lumbar, pero también se pueden producir en la región cervical, ya sean por accidentes o por posiciones viciosas de la columna. Uno pasa muy agachado
o cuando vemos en la computadora pasamos mucho tiempo agachados, en mala posición, o dormimos con almohadas muy altas, flexionadas, ¿ya? Ok, entonces, todo esto, en realidad, la mayoría de personas, yo sin lugar a dudas creo que aproximadamente un 60-70% ha tenido en alguna vez en su vida un dolor lumbar, que puede ser no necesariamente una hernia o una protrusión discal, sino o una contractura secundaria a un mal movimiento, que eso se puede solucionar con relajante muscular o analgésico y reposo. Si eso es repetitivo en su cuidado de la columna, que realmente las personas no se dan cuenta o no saben o no le ponen atención, sí va a generar un daño a la larga con el tiempo, ya sea en el disco o en otras partes de la articulación de las facetas o en cualquier estructura. Ok, entonces la mayoría de personas, lo digo esto porque según lo que me refieren los pacientes que vienen, siempre le tienen miedo es a que le digan que tiene una hernia discal, y por eso a veces no acuden al médico y acuden a otros métodos que le ayudan a aliviar el dolor. Se hacen dar masajes, se automedican, ¿ya? Hasta que realmente ya no pueden y terminan asistiendo al médico, ¿ya? Y hay unos métodos auxiliares, diría yo, o paliativos que se pueden realizar en el caso de que sea una cirugía para poder resolver o tratar de disminuir su sintomatología. Entre esos tenemos, hoy en día está lo que se llama la rizotomía. ¿Qué es la rizotomía? No es un procedimiento quirúrgico, pero se hace en quirófano con anestesia local. Se bloquea o se pone un analgésico a nivel de las facetas o con un aparato que produce ondas de radiofrecuencia. Las terminaciones pequeñas nerviosas lo que hace es destruirlas para que no se transmita el dolor. Ok, esto es para dolores lumbares que no tengan una justificación de compromiso radicular, sino que transmiten, puede ser por algo crónico, unos procesos inflamatorios o mal movimiento. Otro método que se lo realiza es la nucleolisis o sonoterapia, que se hace también en quirófano. Se le pone una aguja transoperatoria, va al disco y lo que hace es una reacción química, y lo que hace es una pequeña reabsorción. ¿Qué es reabsorción? Que se encoja un poquito lo que está protruido o la hernia de disco. Entonces, si disminuye 1 milímetro y está apretado el nervio y le disminuye un poquito, le alivia. Pero todos estos métodos son paliativos, porque a la larga, si en realidad tiene una hernia discal o un fragmento extruido, no hay otra cosa que para solucionar esto es la parte mecánica. ¿A qué me refiero con la parte mecánica? Es sacar ese disco que está comprimiendo la raíz, sacarla. Es como decir, tengo mi dedo y lo estoy aplastando con una piedra y lo tengo 1 día, 2 días, 3 días y no lo saco, sino que le doy medicación, así sea 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cuando ya lo saque, el nervio o mi dedo que está atrapado se va a necrosar de tanto tiempo que ha estado aplastado. Por eso que esto, una hernia discal, lo más rápido que se resuelve es mejor, porque hay menos daño al nervio. Muchas personas, y lo entiendo, que se demoran mucho en decidir o tienen miedo, y lógico, yo también tuviera miedo para realizarlo. Pero cuando ya se deciden a realizarse el procedimiento quirúrgico, se lo hacen y el dolor no se quita al 100%, bajará un 50% o un 60%, dependiendo del caso, pero ya le queda un dolor residual porque el nervio ya está lesionado, ya está dañado de tanta compresión. Ok, entonces, viendo esto, en realidad, ¿qué es lo que les puedo decir en base a lo que veo yo? Que la mayoría de pacientes que tienen
su patología de la columna, su hernia, y tardan en demorarse, cuando se terminan operando, lo primero que me dicen, o la mayor frecuencia, es que yo hubiera sabido que es así, yo me operaba desde el primer día. Porque como es una compresión mecánica, el dolor se le acaba inmediatamente. Cuando es una hernia discal que está comprimiendo una raíz, o es el producto directo de la causa del dolor. Hay muchas otras patologías. ¿Por qué hay muchas fallas en cirugía de columna? Porque primero debe hacerse un buen diagnóstico si realmente es el dolor producido por el disco o por cuál. Porque generalmente vemos, se operan y en realidad no es esa la causa. Pueden haber otras causas en la columna que no se diagnostican. Por eso hay algo que se llama cirugía fallida de columna. Es alto el porcentaje, porque en primer lugar no se diagnostica desde el inicio bien la patología, o si es la causa verdadera la que le produce la lumbalgia o ciatalgia, como dicen muchas personas, que está bien, ¿no? Y se toman su analgésico y les alivia momentáneamente. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque cuando está comprimido el nervio se inflama, y cuando se inflama se comprime más. Pero si uno toma antiinflamatorios o analgésico y reposa, se va a desinflamar y le disminuye la compresión. Y se pasó la parte aguda y puede ser que le pase. Pero no puede realizar actividades, porque en medio realiza actividades, o sea, ya más que rutinarias, o sea, hacer un poquito más de esfuerzo, algún deporte, comienzan de nuevo el dolor, se vuelve a inflamar. Y entonces es un círculo vicioso, se desinflama, le vuelve a doler, se ve, hasta que hay un momento en donde ya no puede. Ok, con esto, ¿qué les trato de explicar? Que en realidad cuando tengan una patología de columna deberían hacerse atender. ¿Por quién? Yo le diría por el especialista. En mi caso, ¿cuál es el especialista? El neurocirujano. ¿Ya? Pero a mí me van a decir, sí, pero está bien, ok. Deben de hacerse atender por el especialista, el que sepa tratar las hernias discales. ¿Ok? Ahora, otro tema que le puedo decir, que hacen rehabilitación y se curan o disminuyen el dolor, también es lo mismo que le dije. Terminan de desinflamar el nervio, pero está bien, la persona no puede hacer más que sus actividades básicas, no puede hacer un deporte, porque hace el deporte, se vuelve a comprimir eso y se vuelve a inflamar y viene de nuevo el dolor o la imposibilidad o las contracturas lumbares. La contractura lumbar se da porque es un método del organismo de compensar o tratar de aliviar el dolor. Al contraerse, se contrae hacia el lado contrario generalmente para tratar de abrir el agujero de conjunción y mantenerlo abierto. Esto es inconsciente del cuerpo. Entonces uno se curva y trata hacia la posición y lo hace para mantener el agujero en conjunción abierto y que el nervio tenga mayor espacio. Es por eso que se ocurren las contracturas musculares o que uno se queda tieso ahí, porque es el organismo. Entonces hay que tratar de que afloje eso. Ahora, y muchas personas en este momento también se ponen una faja y dicen que están mejor, y es verdad, sí se sienten momentáneamente mejor, porque lo que hace es inmovilizarlo, o esa contractura la mantienen y lo que hace es reposar el organismo en cierto modo. Los músculos propios no actúan funcionamiento, porque la faja viene a cumplir la función de los músculos y entonces le da un reposo y comienzan a mejorar y desinflar, y con la medicación que se toman ayudan. Pero una vez que se sacan la faja, comienzan de nuevo la actividad, comienza de nuevo el ciclo. Ahora, puede usar la faja un momento, la faja no es mala, es buena, se la puede usar, pero tiene su tiempo de uso. Si yo uso siempre una faja, yo lo que estoy haciendo es supliendo en parte los músculos de la región lumbar y la faja me lo hace. Y si yo lo uso mucho tiempo, lo que va a causar es una atrofia de los músculos. Entonces, a la larga, usar una faja continua hace un daño, porque los músculos propios de la columna se vuelven vagos y se atrofian. Y en realidad es el que le da el soporte a uno y en la columna le da la ayuda y la estabilización. ¿Ok? No sé si hasta el momento les he podido dar una idea más clara, sencilla, para que sea fácil de comprender a ustedes.
Y si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela para poder sacar o ayudarlos si tienen una duda, ¿no? Muchas gracias, doctor Eduardo Vargas, por la información que nos ha brindado sobre esta dolencia, donde hemos podido conocer sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. Pero antes de iniciar la parte de las preguntas, los invitamos a leer nuestra revista digital MEDEC, donde podrá enterarse sobre temas de salud. Conozca la cirugía cardíaca, lo que el paciente debe saber, junto con el doctor Freddy Rodríguez, especialista en cirugía cardiovascular. Y también se puede enterar de cómo cuidar la salud visual frente a las pantallas, con los consejos médicos de la doctora Viviana Corredores Diet, oftalmóloga, superespecialista en oculoplastia y órbita. Todo esto y mucho más lo encontrará a través de las redes sociales y portal web www.meded.es. Ahora con esta información entramos al bloque de las preguntas de aquellas personas que dejaron sus inquietudes a través de nuestras redes sociales y correo electrónico webinar@medexa.com. Comenzamos con la primera inquietud. En caso de presentarse una hernia discal, ¿es preferible realizar una rehabilitación y uso de medicación o una intervención quirúrgica? Bueno, en caso de presentarse una hernia discal, bueno, si ya tenemos diagnosticado que es una hernia, tenemos que ver realmente si comprime el nervio. Y si comprime el nervio, como les mencioné anteriormente, si hay una compresión mecánica, no hay medicación que le vaya a desaparecer la compresión. Eso tiene que ser realizado, quitarle lo que le está aplastando a la raíz, y la única forma es por medio de cirugía, si es que es realmente lo que me dice, ¿no? Ahora, si puede hacer rehabilitación, lo puede hacer, pero yo no estoy actuando o corrigiendo la causa primaria. La rehabilitación lo que hace es algo paliativo. Si yo no corrijo la causa primaria, lo voy a tener haciendo rehabilitación siempre y siempre va a volver a lo mismo. Mejora parcialmente con la rehabilitación, pero de ahí regresa. Si yo le resuelvo la causa primaria, muchos pacientes ya ni siquiera hacen rehabilitación porque se mejoran solitos, porque se le acabó la compresión mecánica del nervio. Desde Quito realizan la siguiente consulta. ¿En qué momento de la enfermedad se debe pensar en una cirugía por hernia discal y qué pasa si no se opera? Bueno, ¿en qué momento? Bueno, esa pregunta está bien. A ver, ¿en qué momento? Yo diría en el momento en que el paciente se decida, porque el médico no puede ni obligarlo a operar, sino cuando él se sienta confiado o decidido, de acuerdo a su dolor, si ya no puede más. Ahora, ¿qué más decía la cirugía? ¿En qué momento? ¿Qué pasa si él no se opera? Ok. Si tiene una hernia y tiene una compresión del nervio, a la larga va a producir un daño a la raíz y le va a quedar secuelas, de acuerdo a la intensidad de la compresión que tenga. Siempre una hernia discal, siempre es mejor operarse inicialmente. Si uno espera, que la mayoría de pacientes espera porque tienen miedo a la cirugía, terminan y cuando se operan les queda algo de secuela. Por muy mínima o algo que sea, les queda secuela porque mucho tiempo ha estado comprimido la raíz. Es como que la llave de agua está cayendo sobre una piedra y está cayendo una semana, 2 semanas. Así usted ya la cierra después de un mes, ya le queda una fobia a la piedra, ya queda sentida. Es lo mismo con el nervio. Ahora nos preguntan, ¿qué tan riesgosa es esta cirugía y qué porcentaje tiene el paciente de quedar parapléjico luego de realizarse el procedimiento quirúrgico? Ok, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué les digo eso? Porque sí, yo creo que nos falta más conocimiento con respecto a esto. Hoy en día, la cirugía de la columna, riesgo de quedar parapléjico, o sea, parapléjico digo que no muevan las piernas, es bajísimo, realmente es bajo. Con los avances que hay en medicina, con los equipos de que han evolucionado en neurocirugía, el riesgo es bajísimo y el pronóstico yo diría que es más del 95% en manos adecuadas o en el especialista, el riesgo es muy bajo realmente. Ahora
nos cuentan el siguiente caso desde Loja. Hace aproximadamente un año mi hermano fue diagnosticado de hernia discal. Se realizó una resonancia magnética y el traumatólogo le indicó que son 2 hernias. Ha sentido dolor moderado en espalda que se irradia a la ingle y dolor en miembro inferior derecho acompañado de adormecimiento. Asimismo, dolor en cara interna del muslo derecho. Ya se le ha administrado medicamentos a base de analgésicos y vitamina B. Pero por situaciones personales no ha podido tener reposo, por lo que el tratamiento no ha funcionado. ¿Qué me recomendaría que debo hacer para no continuar con la molestia? Bueno, si realmente está diagnosticado con 2 hernias y está hecho su estudio de diagnóstico, si ya ha tenido algún tratamiento y él dice que no ha reposado o no ha tenido respuesta al tratamiento que le ha dado el doctor, yo primero verificaría si está hecho su diagnóstico completo. Si ya le han hecho la resonancia, estudios de imágenes, ya sean rayos X también, para descartar otras causas de la columna, o también una electromiografía, que no le mencioné, pero una electromiografía es unos cablecitos que le ponen a ver si efectivamente la raíz está siendo agredida o está siendo lesionada por el disco. Si a pesar de todo eso él persiste, yo creo que debería optar por la cirugía, realmente, ¿no? Ahora consultan, ¿es verdad que una hernia discal se puede reabsorber cada año? Ya, no, eso no. La hernia discal no se reabsorbe. Ni se reabsorbe ni se vuelve a regenerar. Como les dije, una vez dañada, está dañada y rota quedó y no hay medicación hasta hoy en día ni medicamentos que la vuelva a regenerar. Peor el colágeno, que tampoco lo va a regenerar. Para hernia de disco, no, el disco está dañado y quedará dañado. Desde Loja preguntan, ¿cómo puedo reconocer entre el dolor lumbar y una contractura muscular? Bueno, sí, esa también es una pregunta. Puede solo tener el paciente una contractura muscular solamente, pero previamente tiene que hacerse sus estudios. Ahora, por una hernia discal también, de acuerdo al nivel de la compresión que haya, en los miembros inferiores se dividen en dermatomas. ¿Qué son dermatomas? Partes de la piel que se clasifica la compresión, que es el nervio. Puede ser L1, si es a nivel de L1, a nivel del muslo, L2, L3 o L5, que es el borde lateral del pie, o L5S1, que es el dedo gordo del pie. Se produce sintomatología o disminución de la sensibilidad en esas partes que le digo, o en los gemelos de las piernas. Todo eso tiene un mapa que está sectorizado, L1, L2, L3, digámoslo así, se llaman dermatomas, ¿no? Eso sí se puede reconocer o diagnosticar, yo diría, entre términos bastante bien. Ahora nos preguntan en la capital, en el caso de los trabajadores que levantan cargas, ¿qué consejos le daría para prevenir hernias discales? Bueno, ahí está, los que trabajan carga, ahí está muy difícil porque generalmente son las personas que mayor daño tienen en los discos por las cargas o las presiones excesivas que se somete la columna lumbar, que son cargas que el organismo no está diseñado para soportar esas cargas. La faja le puede ayudar a esos trabajadores, también les puede ayudar es levantar las cargas adecuadamente. Como hay medidas que ayudan a que no se dañe tanto o que no haya mayor presión. Ejemplo, una, usar la faja. Otra, flexionar las rodillas, ¿ya? Otra, levantar con ayuda de otra persona sin agacharse en forma de escuadra, ¿ya? Sino flexionando las rodillas o usar medios de transporte que le ayudan para la carga, ¿no? Sí, definitivamente, pero ellos tienen que tener mucho cuidado. ¿A qué le digo mucho cuidado? Higiene, todo lo que le he dicho es higiene de la columna. Desde la ciudad de Guayaquil preguntan, ¿cuáles son las consecuencias al lesionar el nervio ciático? Bueno, cuando se lesiona el nervio ciático puede quedar hasta con disminución de fuerza muscular, ¿no? O sea que para caminar va a cojear, depende de qué nivel sea, o puede ser que no pueda hacer la dorsiflexión del pie si es L5 o S1, que no pueda levantar y esto a lo que dé sus pasos arrastre el pie.
puede ser que solamente sea sensitivo, que en el borde lateral del pie esté dormido o del muslo lo sienta dormido. Depende del grado de la compresión del nervio. Ahora, como les dije, mientras más rápido se quite la compresión, el daño puede ser recuperable. Otra de las inquietudes, ¿cuándo se solicita un examen de electroneuromiografía en hernia discal? Ok, está bien. El estudio o cuando se solicita la electromiografía para poder diagnosticar una hernia discal, se lo solicita cuando realmente no vemos la causa o no justificamos la causa, que sea el disco que esté comprimiendo la raíz, o para poder diferenciar, en el caso que uno de estos nos hicieron una pregunta que tiene 2 o 3 hernias y tenemos que ir localizados. Yo les mencioné algo que es cirugía fallida de columna. Por mal diagnóstico se hacen cirugía de columna y que no tienen el resultado esperado. Entonces hay que estar seguro de cuál disco o cuál es la compresión del nervio que está produciendo el dolor. En este caso, la electromiografía nos ayuda muchísimo porque nos dice específicamente cuál nervio es el que está más lesionado o está siendo afectado, ¿ya? Todos estos métodos son métodos auxiliares de diagnóstico que sí deberían tener la mayoría de pacientes, ¿no? Otra de las consultas, ¿existe mucho riesgo de una operación por hernia discal en un adulto mayor? Yo diría que los riesgos en un paciente adulto mayor vendrían a ser por la edad, pero por la cirugía propiamente dicha es el mismo porcentaje que en los jóvenes. Claro, solamente la edad o los riesgos por la edad. Pero hoy en día se operan personas mayores de 80 años de hernia y les va muy bien. Claro, que no tengan antecedentes o mayor riesgo quirúrgico, ¿no? Que tengan enfermedades agregadas, ¿no? Que sí comprometen o aumentan el riesgo, pero en realidad la cirugía de una hernia discal en manos expertas o con equipo adecuado es hoy en día muy segura. El riesgo de que se queden con una lesión en la pierna o que no puedan mover o caminar es bajo. Desde Quito preguntan, ¿por qué la sintomatología de una hernia discal muchas veces se pasa sola sin necesidad de medicamentos? ¿Por qué sin que no use medicamentos? Puede ser porque reposó solamente o se desinflamó. Naturalmente el organismo es muy sabio y hace medidas o toma, sin que nosotros sabemos, limitación de ciertos movimientos y eso nos ayuda a que se desinflame. O puede ser muy pequeña la cintura, o puede ser mal diagnosticada. Le han dicho es una hernia, puede ser una protusión, ¿no? Mucho de esto tiene que ver mal diagnóstico, ¿eh? O puede ser que no sea una hernia, que sea otra cosa. Sí tiene una protusión, pero no le está produciendo sintomatología y es otra patología de la columna que simplemente se asocia, o le voy a decir, fue visto por X persona que no es especialista y le asumió que es por la protusión y no es por la protusión. Desde la ciudad de Guayaquil preguntan, ¿las hernias discales se curan de manera definitiva? Bueno, yo le contestaría, una vez que uno tiene una hernia discal, que el núcleo pulposo se ha salido o está roto la fibra, en realidad no se cura. Lo que se hace uno es quitarle la compresión al nervio, le quito el dolor, efectivamente, pero ese disco no se va a regenerar. No se regenera con medicación ni nada. El disco dañado quedó dañado. Lo que se hace, se quita el fragmento que lo está comprimiendo. En la parte de la región del disco se termina de sacar el disco que está dañado, ¿ya? Pero de que se cura el dolor, sí se cura. ¿Ya? Que está curado, por decir que esta medicación te va a regenerar el disco, no existe eso. Que se puede poner en la cirugía una prótesis que reemplace el disco, también es verdad, cuando lo requiera. Tenemos la siguiente interrogante. ¿Cómo manejar una hernia discal en el caso de pacientes en estado de gestación? Ya, ahí cuando está en estado de gestación ya sí es un poco más difícil. El problema no es operarla realmente, el problema es que hay que tener cuidado con el bebito o el feto que está, porque los gases anestésicos afectan. Entonces yo en este caso, yo preferiría
darle medicación para el dolor. Una vez que salga de su bebé, se puede estar pensando en poder realizar un procedimiento, pero no antes. ¿Por qué le digo esto? Porque el riesgo de la cirugía de la columna con el bebito, el riesgo es muy alto de que le pase algo al bebito, ¿ya? Entonces, aquí no compensa hacerle el procedimiento de la hernia discal y exponer mucho riesgo al bebé. Entonces, no, yo diría que me esperaría. Como siguiente pregunta, ¿vértigos y sonidos en el oído son ocasionados por los dolores en la cervical y las hernias discales? Bueno, a ver, vértigo por hernias discal a nivel cervical, yo creo que no. No. Dolores por una hernia discal o contractura cervical, sí, pero vértigos no. Finalmente preguntan, ¿qué cuidados debemos considerar en caso de tener una hernia discal? A ver, bueno, el cuidado, y sí hay bastantes cuidados. Le voy a decir uno sencillo. Primero, no posiciones viciosas, sentarse bien, ¿ya? No actividades que sean de mucho impacto, motocross, andar en caballo, que sean de impacto, ¿no? Cuidarse su columna. Al agacharse, flexionar las piernas. Ejemplo, cuando uno se lava los dientes, lo que hace es ponerse así. Yo les sugiero, ponen un escalón, como que estuvieran que van a subir una escalera con un pie arriba y se alivia bastante la presión en la columna. Como que el primer paso es subir la escalera, háganlo y verán que al agacharse para lavarse los dientes, le disminuye la presión en la columna. Entonces, no pararse en escuadra, que es lo que nosotros hacemos a diario, sentarnos bien, al agacharnos, flexionar las piernas y no tratar de levantar cosas más pesadas que nuestro organismo no está en capacidad de, o no fue diseñado para cargar eso. ¿Ok? Agradecemos a todas las personas que se han conectado a nuestra transmisión de Facebook Live MEDEC. Ha sido un gusto compartir este espacio formativo junto al doctor Eduardo Vargas. Y antes de despedirnos, queremos pedirle a nuestro invitado que nos dé las últimas recomendaciones que desee aportar sobre este tema. Bueno, a ver, ¿qué les puedo yo recomendar a las personas que no tengan o que tienen hernia discal? Cuidarse la columna, higiene de la columna, tener cuidado en los deportes extremos, cuidarse porque una vez dañada la columna es difícil volver a poner en su punto o que no tenga problemas. Es mejor no tener una patología o cuidarse sus discos. Ahora, no cargar cosas pesadas, agacharse flexionando las piernas, sentarse bien. ¿Qué otra cosa más se puede? Y a los que tienen las hernias discales, por favor, yo les sugeriría acudir al médico especializado, al que trata las hernias discales. Yo les digo una lumbalgia, una ciatalgia, ¿qué es lo que hay en primer lugar ahí? Es compresión de un nervio. ¿Y quién ve el nervio? Es el neurocirujano, el que debe atender esta patología. Me van a decir, sí, pero también las personas que estén entrenadas o sepan tratar, ok. Pero en primer lugar, la compresión del nervio la ve el neurocirujano y debe ser vista por un neurocirujano. Si un neurocirujano le dice, ok, es esto, pues tratar de confiar en su médico y hacer lo que él le diga, que es la mejor indicación que le puedo decir yo a ustedes con respecto a los que tienen hernias discal y que sean bien diagnosticadas. ¿Ya? Ok, si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco a ustedes, todos los que nos han acompañado aquí en esta ocasión, a MEDEC, y encantado de poderlos servir o ayudar en lo que yo pueda. Me pueden buscar a mí, aquí en la Clínica Kennedy, la sección Delta, consultorio número 8. Gustoso estaré de poderlo ayudar o poder guiar qué es lo que pueden hacer ustedes para poder resolver sus dolencias o aclarar las dudas. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un gusto estar.
Muchas gracias, doctor Vargas, y a todas las personas que nos acompañaron en esta propuesta educativa de MEDEC. Queremos recordarles que este espacio se da gracias a esta compañía, la cual brinda seguridad y tranquilidad con sus planes médicos que están al alcance de las necesidades de todas las personas. Además, no se olvide que si usted se ha perdido algún tema que hemos transmitido por Facebook Live, puede volverlo a ver a través de nuestra cuenta de YouTube, donde puede suscribirse al canal Medexa, activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo contenido reciba las notificaciones. Con esta información nos despedimos de este encuentro virtual. Nos vemos hasta la próxima.